Hoy exploraremos las despiadadas acciones del líder norcoreano Kim Jong-un. Desde asesinatos brutales de altos funcionarios hasta envenenamientos en aeropuertos, su crueldad no tiene límites. Conoceremos los detalles más escalofriantes de sus actos para mantener el poder. Prepárate para un viaje impactante. Comencemos. Número 1. Cuando Kim Jong-un tomó el poder en Corea del Norte. Tras la muerte de su padre, Kim Jong-il, en 2011 ejecutó a funcionarios, lo que generó cierta esperanza entre los observadores internacionales de que el joven líder marcaría el comienzo de una nueva era para el aislado país. Muchos pensaban que su exposición a la educación occidental en Suiza podría haberle inculcado una visión del mundo más progresista que la de su padre. Sin embargo, estas esperanzas se vieron inmediatamente frustradas cuando Kim Jong-un reveló que no solo continuaría con la cruel dictadura de su padre, sino que aumentaría aún más los niveles de represión y control. Cuando Kim Jong-un tomó el poder, se propuso consolidar su control y eliminar cualquier amenaza potencial para su régimen. Lanzó un intento incesante de imponer su poder, comenzando con una purga espectacular de altos funcionarios. El joven gobernante pretendía demostrar a la audiencia interna e internacional que tenía total autoridad sobre Corea del Norte. En una impresionante demostración de fuerza de voluntad, atacó a los 7 funcionarios de alto rango que habían servido como portadores del féretro en el funeral de su padre. Estos funcionarios, que antes habían sido considerados piedras angulares del régimen, ahora eran considerados prescindibles. Su destitución transmitió un mensaje aterrador al resto del gobierno. La lealtad a Kim Jong-un era esencial y cualquier traición percibida traería consecuencias terribles. Una de las víctimas más visibles de las primeras purgas de Kim Jong-un fue el ministro de Defensa del país, Hyun Jong-chol. Hyun, un oficial militar experimentado con décadas de experiencia, cometió el error fatal de defender planes alternativos para el ejército de Corea del Norte y la mayoría de los gobiernos. Este tipo de comentarios se consideran valiosos consejos de un profesional experimentado. Sin embargo, en la Corea del Norte de Kim Jong-un, cualquier desviación de la visión del líder supremo se consideraba un acto de insubordinación. Kim Jong-un, que se autodenominaba con frecuencia un genio militar, veía las declaraciones de Hae-yeon como un desafío directo a su poder. La televisión estatal norcoreana presenta con frecuencia a Kim Jong-un como un gran estratega cuyos pensamientos pesan más que los de sus generales. Esta historia de autobombo es una parte importante de la propaganda del régimen que sirve para confirmar la infalibilidad del líder. Cuando Hae Jong-chul presentó sus ideas, se percibió como un ataque a la imagen cuidadosamente construida de Kim Jong-un. En lugar de una disputa profesional, Hyun Jong-chul se enfrentó casi de inmediato a acusaciones de deslealtad y desacato. Los cargos eran severos y claros. Con la intención de justificar los castigos más severos, Kim Jong-un necesitaba dar un ejemplo con Hyun. Para evitar que otros funcionarios cuestionaran su autoridad, el método de ejecución de Hyun fue elegido para infundir miedo y servir de advertencia a los demás. Fue abatido por disparos de armas antiaéreas en un incidente terrible y ampliamente documentado. El espectáculo de su muerte tenía como objetivo crear miedo en las filas militares y administrativas. La ejecución se llevó a cabo ante cientos de soldados que se vieron obligados a presenciar el cruel castigo infligido a sus superiores. Este espectáculo público no fue solo una demostración de fuerza, sino también una forma de guerra psicológica. Al obligar a los soldados a presenciar la horrible muerte de un general de alto rango, Kim Jong-un reforzó el mensaje de que cualquier desacuerdo, por mínimo que fuera, se traduciría en el castigo más severo. Para colmo de males, la familia de Hyun Jong-chul se vio obligada a asistir a la ejecución. Esta conducta atroz tenía varios propósitos. Humilló a la familia, destruyó su moral y transmitió un mensaje claro de que la venganza de Kim Jong-un se extendía más allá del individuo y llegaba hasta sus seres queridos. La participación de los miembros de la familia en el proceso de castigo ha sido utilizada durante mucho tiempo por los gobiernos totalitarios para mantener el control a través del miedo. Número 2. Otto Friedrich Warmbier.
La trágica historia del estudiante estadounidense Otto Warmbier sirve como una dura advertencia sobre los peligros de viajar al extranjero, en particular en contextos políticos inestables como Corea del Norte. Otto se embarcó en un peligroso viaje a esa zona remota en 2015 en busca de aventuras y enriquecimiento cultural. No tenía idea de que su viaje terminaría de manera tan horrible. La decisión de Otto en la víspera de Año Nuevo de ingresar a la zona exclusiva para el personal de su hotel, aparentemente en busca de un recuerdo, finalmente determinaría su destino. Supuestamente fue captado en un vídeo de seguridad borrando un cartel de propaganda, una acción que tendría consecuencias desastrosas. Este gesto aparentemente modesto fue visto como una grave infracción en Corea del Norte, donde la lealtad al régimen se mantiene rígidamente e incluso las violaciones más leves de los símbolos estatales se castigan sin piedad. Unos días después, cuando Otto se disponía a abandonar Corea del Norte, fue detenido por las autoridades en el aeropuerto. Lo que siguió fue una experiencia extraña y aterradora. Una conferencia de prensa simulada en la que Otto se vio obligado a confesar sus supuestos crímenes y a hacer una declaración que ponía en peligro su vida y que recordaba a una experiencia kafkiana. La dictadura norcoreana emplea rutinariamente esas confesiones públicas como herramientas de propaganda, arrancándolas bajo coacción para demostrar su autoridad. Y las repercusiones de la desobediencia. Otto fue condenado a 15 años de trabajos forzados, una pena desproporcionada en relación con el delito que se le imputan. Estuvo preso en Corea del Norte durante 1 año y medio, donde sufrió condiciones de vida brutales, aislamiento y malos tratos. Las esperanzas de liberación de Otto se desvanecieron durante su detención y su salud física y mental se deterioró drásticamente. La intervención diplomática de la administración estadounidense logró finalmente la liberación de Otto, lo que supuso un rayo de optimismo en unas circunstancias por lo demás sombrías. Lamentablemente, esta esperanza duró poco. Otto fue repatriado a Estados Unidos en estado de coma. Después de sufrir durante su cautiverio, el sujeto sufrió un grave deterioro cerebral. Regresó a casa en un estado de vigilia sin respuesta y sin síntomas de conciencia o reconocimiento. Sus padres estaban tristes, pues esperaban reunirse con su hijo en buen estado de salud. Se desconoce la causa específica de la enfermedad de Otto, pero muchos especialistas y su familia creen que fue causada por las condiciones brutales y bárbaras a las que se enfrentó en el sistema penitenciario de Corea del Norte. Según informes, pudo haber sido sometido a duras palizas, torturas o negligencia médica, lo que resultó en su precaria condición. Corea del Norte dijo que contrajo botulismo y tuvo una reacción adversa a un somnífero, pero los especialistas médicos en los Estados Unidos no encontraron evidencia que corrobore esta versión. El estado de salud de Otto se deterioró a su regreso. No podía comunicarse, ver ni reaccionar a su entorno a pesar de los grandes esfuerzos de los especialistas médicos. Otto Warmbier murió apenas 6 días después de regresar a Estados Unidos el 19 de junio de 2017. Su muerte supuso un final devastador para su desgarradora odisea, ilustrando la dura realidad del trato que Corea del Norte da a los reclusos internacionales. La comunidad internacional expresó su conmoción y condena. La trágica muerte de Otto puso de relieve los importantes peligros que entraña viajar a Corea del Norte, lo que llevó a numerosos gobiernos a emitir o intensificar las advertencias de viaje contra ese aislado país. Su historia ha suscitado un debate sobre los abusos de los derechos humanos por parte del régimen norcoreano y la necesidad de aumentar la presión internacional para abordar estas transgresiones. Número 3. Tortura del pueblo coreano. La dictadura de Kim Jong-un en Corea del Norte es bien conocida por su uso generalizado y sistemático de la tortura contra sus civiles. Esta práctica violenta se utiliza como medio de intimidación, control y castigo, infundiendo miedo y manteniendo el control del régimen en el poder. El daño físico es una de las formas más comunes de tortura en Corea del Norte y se emplea con frecuencia contra personas acusadas de disidencia política, de intento de desertar o de conductas que los dirigentes consideran subversivas.
Las tácticas de tortura pueden incluir palizas violentas, descargas eléctricas y el uso de objetos como barras de metal o palos de madera para causar dolor y lesiones. La tortura psicológica es otra práctica generalizada utilizada por el régimen norcoreano. Este tipo de abuso puede ser tan destructivo como la tortura física y causa estrés a largo plazo y daños psicológicos a sus víctimas. Las amenazas de daño contra uno mismo o contra los seres queridos, las confesiones forzadas y la vigilancia e intimidación persistentes son ejemplos de métodos comunes de tortura psicológica. La manipulación de los vínculos familiares es una de las formas más perniciosas de tortura psicológica del régimen. En Corea del Norte, la culpabilidad por asociación es una práctica muy extendida, lo que significa que los familiares de los considerados disidentes o desertores también suelen ser castigados. Esto puede implicar trabajos forzados, confinamiento en campos de prisioneros o incluso la muerte. Al atacar a los familiares, el régimen pretende intimidar y controlar aún más a sus súbditos, haciéndoles temer hablar o rebelarse por temor a poner en peligro a sus seres queridos. El gobierno también utiliza la tortura para obtener información y mantener el control social. Las personas acusadas de deslealtad o de actividades contrarias al régimen son sometidas a duros procedimientos de interrogatorio en centros de interrogatorio e instituciones penitenciarias para extraerles confesiones o información. Estas tácticas pueden incluir la privación del sueño, la privación sensorial y el aislamiento prolongado, todo lo cual puede tener graves consecuencias psicológicas y físicas para la víctima. Además, el régimen norcoreano utiliza la tortura para imponer su estricto orden social y político. Quienes se oponen a la autoridad del régimen o al statu quo suelen ser sometidos a un trato especialmente duro, incluidas ejecuciones públicas y otros tipos de brutalidad sancionada por el Estado. Estos actos de brutalidad de alto perfil sirven de advertencia a los demás, refuerzan la autoridad del régimen y desalientan la oposición. El uso generalizado de la tortura en Corea del Norte se ve favorecido por una cultura de impunidad y una falta de rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos. La dictadura tiene un control casi absoluto sobre la información y el acceso a ella, lo que hace imposible que los observadores extranjeros documenten y verifiquen los informes sobre tortura y otras violaciones. Además, la naturaleza autoritaria del régimen y la ausencia de instituciones independientes significan que las víctimas tienen pocas opciones para obtener justicia o retribución. Número 4. El tío de Kim. La ejecución de Jang Song-tak, tío del líder norcoreano Kim Jong-un, es uno de los hechos más infames y terribles de la historia reciente del país. Este incidente, que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2013, no solo demostró el despiadado afán de Kim Jong-un por el poder, sino que también supuso una terrible advertencia sobre el nivel de su depravación y hasta dónde llegaría para eliminar las amenazas percibidas. Jang Song-tak ha sido una figura destacada en la administración norcoreana. Jang tenía fuertes raíces en la élite gobernante, ya que se había casado con Kim Kyung-hui, la hermana del difunto Kim Jong-il. Ocupó varios puestos de alto rango, entre ellos el de vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional y director del Departamento Administrativo del Partido de los Trabajadores de Corea. Jang, conocido por su influencia en la política económica y su papel fundamental en las relaciones de Corea del Norte con China, era visto como un posible desafío al régimen absoluto de Kim Jong-un. La muerte de Jang Song-tak se hizo pública a finales de 2013. Los medios estatales comenzaron a insinuar sus fechorías y acciones engañosas, presagiando los trágicos acontecimientos que se desarrollarían el 8 de diciembre. Guardias armados sacaron rápidamente a Jong de una reunión del UBA-WPK, anunciando su inminente purga. Este episodio fue filmado en la televisión nacional y demostró la determinación de Kim Jong-un de deshonrar públicamente a su tío. La dictadura norcoreana acusó a Jong de numerosos delitos, entre ellos corrupción, mujeriego, consumo de drogas y una vida disoluta y depravada. Sin embargo, la acusación más severa fue que Jang estaba involucrado en un complot para derrocar al régimen. La propaganda del régimen lo retrató como un traidor para todas las edades, cuyos actos ponían en peligro los cimientos fundamentales del Estado.
Ese lenguaje dramático fue diseñado para justificar las severas medidas aplicadas contra él y eliminar cualquier simpatía que pudiera haber tenido por parte de la élite o el público en general. El método por el que fue ejecutado sorprendió al mundo más que el hecho en sí. Según muchas fuentes, incluidas las de la inteligencia surcoreana y los testimonios de desertores, Chang fue abatido por fuego antiaéreo. Este método no solo tiene como objetivo quitarle la vida a alguien, sino también borrar por completo el cuerpo, sin dejar rastro. Este método de castigo severo y exagerado fue diseñado para transmitir un mensaje claro sobre el destino de cualquiera que considere traicionar a Kim Jong-un, sacrificar a su hermano. Número 5. La muerte de Kim Jong-nam. El medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un es un triste recordatorio de hasta dónde está dispuesto a llegar Kim Jong-un para erradicar los desafíos percibidos a su gobierno. Este incidente, ocurrido el 13 de febrero de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, en Malasia, pone de relieve las violentas y secretas operaciones del régimen norcoreano bajo el liderazgo de Kim Jong-un. Kim Jong-un era el hijo mayor de Kim Jong-il, líder de Corea del Norte, y su esposa Song Hae-rim. Durante un tiempo, fue considerado el heredero aparente de Kim Jong-il. Su caída en desgracia comenzó en 2001, cuando se descubrió que intentaba entrar en Japón con un pasaporte dominicano fraudulento, supuestamente para visitar Disneylandia Tokio. Este incidente enfureció a su padre y provocó su exilio. Kim Jong-nam pasó gran parte de su vida posterior en el extranjero, viviendo en Macao, China y el sudeste asiático, lejos de los centros de poder de Pyongyang. A pesar de su lejanía física con respecto a Corea del Norte, Kim Jong-namde representaba un peligro potencial para el reinado de Kim Jong-un. Jong-nam había criticado periódicamente a los líderes y se decía que tenía vínculos con grupos dentro de la élite norcoreana, así como con organizaciones de inteligencia extranjeras en Corea del Sur y China. Esto lo convertía en una persona de interés para ejercer una influencia potencial contra Kim Jong-un. La muerte de Kim Jong-nam fue planificada metódicamente y llevada a cabo de una manera que dejó atónito al mundo. Se utilizó el agente nervioso 15, un arma química extremadamente letal. La conspiración comenzó en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. Dos mujeres, Siti Aisyah de Indonesia y Don Thi Huang de Vietnam, se acercaron a él y le untaron un líquido en la cara. Este líquido fue identificado más tarde como un agente nervioso 15, un material designado como arma de destrucción masiva por las Naciones Unidas. El agente nervioso 15 es un veneno fuerte y letal que altera el sistema nervioso y mata en cuestión de minutos. Los síntomas incluyen convulsiones, parálisis e insuficiencia respiratoria. Las imágenes de vigilancia muestran que Kim Jong-nam pidió ayuda inmediatamente después del ataque y se puso en contacto con el personal del aeropuerto, señalando que algo iba muy mal. A pesar de recibir atención médica, murió a causa de los efectos del agente nervioso a los 20 minutos de ser atacado. La elección de la toxina nerviosa 15 fue especialmente crítica dada la dificultad de crear y manipular una sustancia química de ese tipo. Su uso sugería un ataque patrocinado por un Estado. Esta sustancia, a la que el régimen norcoreano hace referencia directamente como 15, no está ampliamente disponible para los actores no estatales. El lugar del ataque, en un aeropuerto internacional muy concurrido, puso de relieve la arrogancia del régimen y su desdén por las convenciones internacionales. Las investigaciones sobre la muerte revelaron una sofisticada red de agentes y vínculos norcoreanos. Las dos mujeres que perpetraron el ataque dijeron que las engañaron haciéndoles creer que participaban en un programa de televisión de bromas. Su defensa alegó que desconocían la naturaleza peligrosa del material que manejaban. Sin embargo, más pruebas revelaron que habían sido entrenados e instruidos por agentes norcoreanos que les dieron el 15 y supervisaron la operación. 4 hombres norcoreanos, considerados los autores intelectuales del complot, fueron vistos en las cámaras de seguridad del aeropuerto. Tras el ataque, estos individuos escaparon rápidamente de Malasia y regresaron a Corea del Norte por diversas rutas. Su rápida huida bajo protección diplomática como ciudadanos norcoreanos
hizo imposible que los funcionarios malasios los detuvieran. Número 6. Purgas en el Ministerio de Educación. Kim Jong-un utilizó una dura estrategia para establecerse en el poder. Entre sus muchos objetivos se encontraba el Ministerio de Educación, que era fundamental para preservar el control ideológico del régimen sobre la población. El trato dado al ministro de Educación de Corea del Norte, Kim Jong-jin, muestra las despiadadas técnicas de Kim Jong-un para eliminar la disidencia y garantizar una lealtad total. Kim Jong-un se considera la máxima autoridad en todos los asuntos, especialmente aquellos de los que carece de conocimiento oficial. Esta percepción de sí mismo se extiende a la educación, que es un sector importante para la difusión de la ideología del régimen. Bajo su liderazgo, el Ministerio de Educación se convirtió en un foco de purgas destinadas a eliminar cualquier percepción de deslealtad o incompetencia. Kim Jong-un no respetó el protocolo en una importante discusión ante el líder supremo. En lugar de levantarse para enfrentarse a Kim Jong-un, permaneció sentado, miró hacia abajo y saludó al dictador con una mano en sus pantalones. Esta conducta, percibida como una escandalosa muestra de desprecio, selló su destino. Kim Jong-un fue llevado ante un destacamento de ejecución y su vida fue terminada sin piedad. Su muerte sirvió como un fuerte recordatorio para otros en el Ministerio de Educación. La muerte de Kim Jong-un fue más que un castigo por un único acto de falta de respeto. Las purgas de Kim Jong-un en el Ministerio de Educación fueron más allá de los asesinatos de alto perfil. Los altos funcionarios eran trasladados con frecuencia a los infames campos de trabajo de Corea del Norte, donde eran sometidos a duras condiciones destinadas a destruir su espíritu y disuadir cualquier tipo de oposición. Estos campos son conocidos por el trato severo que reciben los prisioneros, a quienes someten a trabajos físicos extenuantes, a una alimentación insuficiente y a una vigilancia constante. El objetivo de enviar a los funcionarios a estos campos no era solo castigarlos, sino también enviar un mensaje contundente a los demás sobre las graves repercusiones de la desobediencia. El temor persistente al castigo ha creado un ambiente que sofoca la creatividad y el pensamiento independiente. Bajo el peligro de ser denunciados por deslealtad, los educadores y administradores se ven obligados a adherirse estrictamente a la doctrina estatal. Este ambiente no solo afecta a los funcionarios, sino también a los estudiantes, a quienes se les enseña a admirar a la familia Kim y a seguir ciegamente las órdenes del régimen. Número 7. Misiles sobre Japón. Corea del Norte tiene una larga historia de medidas provocadoras que han alarmado a Japón, creando graves riesgos de seguridad. Un ejemplo significativo de tales provocaciones ocurrió recientemente cuando Corea del Norte disparó sus lanzacohetes múltiples de gran tamaño en la región occidental. Esta ceremonia, que fue supervisada por el líder norcoreano Kim Jong-un, fue cubierta por los medios estatales norcoreanos al día siguiente. Los lanzacohetes utilizados fueron el sistema de misiles balísticos de corto alcance KN-25 MRL de 600 milímetros. Junto con el disparo de salvas, se realizó un único lanzamiento con el misil listo para explotar en el aire. La Agencia Central de Noticias de Corea publicó fotos de Kim observando el ejercicio, así como imágenes de 6 lanzadores lanzando misiles al mismo tiempo que impactaron en el mar de Japón. Estos lanzamientos apoyan el objetivo de Corea del Norte de demostrar sus capacidades ofensivas destructivas. Kim Jong-un destacó que el ejército de Corea del Norte debe prevenir y desalentar eficazmente la amenaza de guerra, así como estar preparado para colapsar la capital del enemigo y la estructura de sus fuerzas militares. Esta fuerte advertencia pone de relieve la postura inflexible de Corea del Norte frente a sus supuestos enemigos, incluido Japón. El momento del lanzamiento también fue importante. Se produjo después de la conclusión del ejercicio estadounidense, coreano Freedom Shield 24, en el que Corea del Norte se abstuvo de realizar cualquier lanzamiento. Kim Jong-un, por su parte, inspeccionó personalmente varios ejercicios militares, incluidos ejercicios de artillería, de tanques y de asalto aéreo, y alentó a sus tropas a prepararse para una posible batalla.
Estados Unidos criticó los lanzamientos, afirmando que violaban múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y amenazaban la paz y la seguridad regionales e internacionales. Este reciente episodio es simplemente un ejemplo de la pauta de provocaciones de Corea del Norte hacia Japón. Japón ha sido objeto periódicamente de pruebas de misiles y ejercicios militares norcoreanos. Los repetidos lanzamientos de misiles balísticos, algunos de los cuales han sobrevolado territorio japonés, son un recordatorio contundente de la amenaza continua. Una de las provocaciones más importantes se produjo en agosto de 2017, cuando Corea del Norte disparó un misil balístico de alcance intermedio Hwasong-12 sobre Hokkaido, la isla más septentrional de Japón, antes de caer en el Océano Pacífico. Este suceso constituyó una escalada significativa, que llevó a Japón a emitir alertas de emergencia y a advertir a los civiles que se encontraran en la trayectoria de los misiles que buscaran refugio. La comunidad internacional condenó enérgicamente el lanzamiento, que demostró el potencial de Corea del Norte para atacar directamente el territorio japonés. Además de los lanzamientos de misiles, Japón está profundamente preocupado por el programa de armas nucleares de Corea del Norte. El desarrollo y las pruebas de dispositivos nucleares han suscitado inquietudes sobre un posible ataque nuclear o las desastrosas implicaciones de una carrera armamentista regional. La sexta prueba nuclear de Corea del Norte en septiembre de 2017, la más potente hasta el momento, llevó a Japón a reforzar sus sistemas de defensa antimisiles en preparación militar. Las provocaciones de Corea del Norte ahora incluyen ataques cibernéticos contra instituciones e infraestructura japonesas. En 2014, una organización vinculada a Corea del Norte hackeó Sony Pictures Entertainment, una unidad de la empresa japonesa Sony. Se cree que el ataque cibernético fue en represalia por el estreno de la película. La entrevista, en la que se burlaba de Kim Jong-un, dio lugar al robo y la exposición de material crítico, lo que causó graves daños a la corporación. Japón se coordina estrechamente con Estados Unidos y Corea del Sur para supervisar y responder a las operaciones norcoreanas. Número 8. Campos de trabajo. El uso que hace el régimen norcoreano de los campos de trabajo, conocidos como Kwanlaso, es un ejemplo cruel de sus tácticas coercitivas y violaciones de los derechos humanos. Se dice que estos campos albergan a cientos de miles de prisioneros que están sujetos a una miseria indescriptible, como trabajos forzados, hambre y brutalidad sistémica. Los informes de desertores y organizaciones de derechos humanos dan cuenta de los crímenes cometidos en estos campos, exponiendo una realidad oscura y terrible. Las condiciones en los campos de trabajo norcoreanos son horribles. Los prisioneros se ven obligados a realizar trabajos difíciles y a menudo peligrosos en entornos duros y degradantes. Se les obliga a trabajar constantemente en las frías zonas de los campos, caminando con cansancio por paisajes desolados o cultivando campos áridos mientras arrastran pesadas piedras sobre sus cabezas. La tarea es exigente y agotadora y deja a los prisioneros física y mentalmente agotados. Las fotografías tomadas ofrecen una mirada a la brutal y dura realidad de los campos de trabajo norcoreanos. Se muestran hombres y mujeres trabajando frenéticamente en tareas exigentes, todo bajo la atenta mirada de guardias armados que imponen una disciplina y un control rigurosos. El miedo a la violencia acecha a los presos en todo momento y actúa como un brutal recordatorio de las repercusiones de la conducta desobediente. En una imagen especialmente horrorosa, un guardia apunta con su pistola al camarógrafo, lo que pone de relieve los peligros de documentar la brutalidad del régimen. Escapar de los campos de trabajo es casi imposible, ya que los guardias armados y las medidas de alta seguridad mantienen a los detenidos atrapados en un ciclo interminable de explotación y crueldad. Los presos en estos campos no tienen esperanza, ni respiro, ni un final a la vista para su miseria. La presencia de campos de trabajo norcoreanos es un recordatorio esclarecedor del costo humano del autoritarismo y la opresión. Es un ejemplo terrible de cuánta brutalidad puede infligir una persona a otra en aras del poder y el control.